¿Cómo está? Buenas noches. Ayer se dictó una sentencia importantísima por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La sentencia que resolvió el caso entre Nicaragua y Colombia. ¿Quiénes ganaron? A mi juicio, los nicaragüenses. Sí, le ganaron a los colombianos. Una enorme porción de mar. En Lima hay alegría. Se dice que esto es un precedente para este juicio entre Chile y Perú, cuyos alegatos comienzan el 3 de diciembre. En Chile siempre se dijo que la situación es tan distinta que ese caso no empiece al otro, le es inoponible desde el punto de vista de la jurisprudencia, porque son dos casos muy distintos. Y aquí estamos, Chile y Perú, ahora ante la Corte. Dos países que se miran muchas veces con desconfianza. Con desconfianza porque puede haber algunas palabras, rencor, recelo, rabia, mirar en menos, los chilenos respecto a los peruanos en muchos casos. ¿Se solucionará esto o seguirá ad eternum? Hoy día estamos con Antonio Zapata, es historiador, profesor de las Universidades Católica y San Marcos, columnista del diario La República, analista político. Con él conversamos esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy bien, observando como todo lo que tenemos que observar. Recelo, desconfianza, rabia, temor, mirar en menos. Esas son las palabras que mejor reflejan, más que la relación, el sentimiento entre unos y otros. Bueno, hay sentimientos que se pueden reflejar en las palabras que has dicho, pero no son los únicos. Hay también amistad, hay también fraternidad, hay 200 o 250.000 peruanos viviendo en Chile que se están casando con personas chilenas, hay familias mixtas, por lo tanto, de tal modo que el complejo de sentimientos que hay entre uno y otro país es mixto y variado. Pero en Perú se dice Chile es un país armamentista, un país invasor. Bueno, tropas chilenas han estado 2 veces en Lima, tampoco vamos a decir que la historia está ahí. Un país que permanentemente está en condiciones de agredir y cuya población mayoritariamente, según algunas encuestas, no estaría dispuesta a cumplir la sentencia si es que es desfavorable. Bueno, la sentencia creo que se va a cumplir de todas maneras, porque los cumplen los estados, y los estados no van a incumplir una sentencia de una corte internacional. En eso estoy de acuerdo. Me refiero a la población, a la ciudadanía. La ciudadanía tiene sentimientos mixtos, como te digo. Yo creo que la ciudadanía peruana está preparada para cumplir una sentencia que no le sea favorable. Ahora, la ciudadanía peruana sabe que el 100% del área en disputa está en este momento ocupada por Chile, de tal manera que salvo que el fallo fuera 100% favorable a Chile, la impresión que tiene la ciudadanía peruana es que algo ha de ganar. Nunca los fallos son 100% hacia una de las partes, según se dice. ¿Y entonces? Y entonces algo tendría que ganar Perú. Eso. El asunto es cuánto, ¿no? ¿El asunto es cuánto? Leo un artículo suyo. Para el Perú, esta fue una exposición, ¿no? Un seminario. Para el Perú, su relación con Chile constituye un tema bastante sensible. La derrota en la Guerra del Pacífico, y como veremos, la larga pugna por Tacna y Arica obligaron a una refundación espiritual del país. En esa lucha, el Perú como nación volvió a nacer, puesto que los hechos heroicos que lo definen no nacen en la independencia, sino provienen de la guerra con Chile de 1879. En este sentido, el país del sur ha sido el enemigo por excelencia, la contradicción en estado puro. Por el contrario, para Chile el Perú carece de semejantes características. País derrotado en la guerra y perdedor de la mayor parte de enfrentamientos, se le teme por su resentimiento, pero se le siente inferior. En ciertos sentidos mirado por encima del hombro. No obstante, la ausencia de guerra contra Argentina, para la conciencia nacional chilena, el país del Río de la Plata ocupa el puesto que Chile tiene en el Perú. La idea fundamental implica un rival poderoso, que si se decide puede enfrentar ventajosamente al otro. Así es. ¿Este es el marco? Bueno, ese es el marco histórico, pero la historia lo hacen los seres humanos y poco a poco la van cambiando, de tal manera que la política puede cambiar ese marco histórico. ¿Pero este es el marco actual? Ese es el marco que viene del pasado. No sé si ese marco que viene del pasado de perpetuarse eternamente. ¿Cuándo dijo usted esto? Hace poco, hace no mucho. Hace un par de años. ¿Un par de años? Sí. O sea, pero este sería el marco actual entonces. Bueno, el que viene de la historia, ¿no? Claro. ¿Y que no ha sido mayormente modificado o sí? No ha sido mayormente modificado porque la educación escolar
reitera ciertas ideas sobre el otro, que son más bien ideas negativas, son como estereotipos del otro, ¿no? Entonces en el Perú mucha gente, no toda, piensa que los chilenos en general son como agresivos, que buscan su beneficio económico, que no les importa el detrimento de los demás, de tal manera que hay la idea del chileno como alguien del cual hay que recelar. ¿Una especie de fenicio? ¿Un negociante? Una especie de fenicio. Hay que recelar un poco de eso. O sea, señor que siempre anda haciendo negocio y ganando. Y que la primera lo marea y obtiene algo. Claro, y te lleva todo. Entonces hay que cuidarse. Pero esa idea viene, como te estaba comentando, de los estereotipos negativos que se montan sobre el recuerdo de la Guerra del Pacífico. Más importante que la guerra misma fueron los 50 años de disputa por Tacna y Arica que siguen a la guerra. Es en ese periodo de la disputa por Tacna y Arica que se construyen las imágenes del otro. En el Perú, por ejemplo, los héroes, claro, son de la guerra, pero se les proclama héroes durante la disputa por Tacna y Arica. Igual los monumentos, las estatuas de Miguel Grau, que hay en toda plaza peruana, todo eso se construye en determinado periodo. Y es en ese periodo donde se consolida una imagen que hasta ahora no hemos cambiado. O sea, si no hubiese existido esta disputa acerca del cumplimiento del Tratado de Ancón, ¿no existiría este resentimiento? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque han pasado 130 años. No hay países del mundo que una guerra que tuvieron 130 años atrás le signifique tanto como al Perú con respecto a Chile. Y esto porque la guerra no acabó con el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón incluyó un pendiente y resolver ese pendiente demoró 50 años. Ese periodo es el clave. ¿Y será que también hubo otra cosa? ¿Cuál? No sé en Perú, al menos en Chile, que se dice poco, pero que permea la sociedad, que la guerra la hicieron civiles. Porque resulta que Chile, cuando comenzó la guerra, no tenía un ejército tan numeroso. Tenía una armada, pero no un ejército numeroso. Y por lo tanto vino la leva en los campos, y a la gente la enrolaron, y eran civiles que recibieron instrucción y que por lo tanto no eran militares de voluntad o por voluntad propia, sino que personas que en algún momento se vieron envueltos en esto. Y todo esto empezó a permear a la sociedad, el odio, la gente que fue, la gente que murió, los que volvieron mutilados, y por lo tanto, porque cuando hay un ejército, los ejércitos normalmente están más bien separados de la sociedad, por lo menos en Chile, pero aquí no fue así. Los ejércitos del siglo XX, desde que hay escuela militar y entran como cadetes, están separados de la sociedad, pero no era el caso de los ejércitos del siglo XIX. Los ejércitos del siglo XIX eran cuerpos muy pequeñitos que se formaban, como tú estás comentando, reclutando, levando personas para la ocasión. De tal modo que en el siglo XIX ejército y sociedad estaban mucho más cerca que en el siglo XX, cuando el ejército es un cuerpo profesional. O sea, en Perú pasó lo mismo. Sí, exactamente. A propósito de... Sobre todo en el periodo en el cual Chile invade ya el Perú y viene la guerra de resistencia nacional, que es prolongada. Con Cáceres. Claro, o sea, en enero del 81 cae Lima y la derrota peruana recién se consume el 84. Todo ese lapso del 81 al 84 es la guerra en la sierra. Y esa guerra en la sierra fue increíblemente cruenta, muy dura, y es lo que más se recuerda en el Perú, ¿no? La resistencia nacional. ¿Y el héroe ahí es? Cáceres. Cáceres, ¿no es cierto? Bueno, en 1986 se presenta el primer reclamo formal por la ausencia de límite marítimo. Pero en Chile hay una tesis de Rodríguez Elizondo que señala que esta fue una tesis que surgió en 1976 por Faura, Guillermo Faura. Un almirante como reacción a la posibilidad de que Chile otorgara un corredor soberano a Bolivia y que Perú perdiera la frontera con Chile. Y que en el intento de terminar con esa posibilidad surge por parte del almirante Faura esta tesis en 1976 con su famoso libro que permea la clase dirigente peruana durante 10 años para finalmente realizar el reclamo ante Chile 10 años después, en 1986. Bueno, mira, el año 1975 fue el abrazo de charaña entre los generales Pinochet y Banzer. A raíz del abrazo de charaña y la oferta de un corredor, es que el Perú diseña o se esclarece sobre sus verdaderos intereses nacionales al respecto.
y establece primero que al Perú le interesa tener frontera con Chile. Tener frontera con Chile al Perú es un interés nacional. Ese es un punto. Y el segundo era Arica. Entre Tacna y Arica hay una continuidad geoeconómica muy evidente y el Perú no quería romperla. Un corredor ahí al medio podría haber sido, bueno, suficientemente dislocador de las relaciones como para que Tacna y Arica se alejen definitivamente la una y la otra. Por eso es que el Perú concibe una salida, y esa salida es no fastidiar a los bolivianos, no decirles que no a los bolivianos, pero buscar una solución trinacional que permita la continuidad entre Tacna y Arica y la presencia peruana en Arica. Ahora, después de los 70, en los años 90, entre Chile y Perú se han realizado las obras complementarias en el muelle de Arica que garantizan la presencia peruana en Arica. La presencia peruana en Arica ya está garantizada, de tal modo que ya no vivimos la situación que se vivía en los 70, cuando aún esas obras complementarias no se habían realizado. Bueno, si hoy día se repitiera Charaña, probablemente diríamos que sí. Ahora dirían que sí. Sí. Hacemos un alto, vamos a volver, y le vamos a dejar una pregunta planteada. El ánimo en Perú para cumplir con la sentencia en la población, si es que la sentencia es totalmente negativa, ¿cuál es el ánimo? Volvemos en un instante. Antonio Zapata es historiador, profesor de la Universidad Católica de Lima, de la Universidad San Marcos, y es articulista del diario La República, además de analista político. Nos acompaña esta noche. La pregunta quedó planteada, sí, por casualidad. Hemos dicho que en general la Corte no le da la razón 100% a una de las partes en controversia, pero si así ocurriera, el sentimiento en Perú sería un sentimiento explosivo. ¿Habría más rencor en contra de Chile? ¿Dirían estos chilenos una vez más nos hicieron la jugada o no? Bueno, y probablemente si fuera 100% en contra del Perú, probablemente habría un ajuste de cuentas interno, ¿no? ¿Quién planteó la demanda? ¿Por qué no le hicieron bien? Yo más que resentimiento con Chile, si fuera el caso, ¿no? Una demanda en la cual los jueces de La Haya resuelven 100% a favor de Chile, yo preveo problemas políticos internos. ¿Para quién? ¿Para quién específicamente? Para los gobiernos que han estado involucrados. Por ejemplo, el Perú no ha firmado la Convención del Mar. Lo tengo anotado como pregunta. Ya, y entonces muchas veces se ha oído, deberíamos haber firmado para ir a La Haya, deberíamos haber estado dentro del marco de la Convención del Mar, etcétera, etcétera. Entonces, si el Perú perdiera el 100%, preveo problemas internos en el Perú antes que un gran resentimiento con Chile. Para explicar a nuestros telespectadores, la Convenmar, la Convención del Mar de 1982, una especie de tratado, es un tratado, perdón, donde están todas las normas sobre el derecho del mar, y que en 1982 Fernando Belaúnde no quiso firmarla, pero todos los sucesivos gobiernos no lo han firmado. Entonces, por lo tanto, hay una responsabilidad compartida. Claro. Ahora, ¿qué se dice en Chile? Que es raro que Perú invoque normas a las cuales no adhiere. Claro. O sea, es extrañísimo. Yo no adhiero a las normas y sin embargo las invoco. Lo que se dice en Chile es que el Perú pide a su favor derechos consagrados en la Convención del Mar y no está dispuesto a aceptar las responsabilidades que prevé la Convención del Mar. De tal modo que Chile le dice a la Corte, Corte, ¿cómo le vas a dar mar a quien no respeta la ley internacional al respecto? Hay un detalle además que es interesante. ¿Por qué no firma Perú la Convención del Mar? Porque estima que las 200 millas tienen que ser mar territorial y no 12 millas y el resto son económica exclusiva. Bueno, en realidad eso dice la gente, porque eso es lo que dice nuestra educación escolar. Pero la Constitución del 79 y también la Constitución del 93, las dos últimas posteriores a la Convención del Mar, son convenciones que hablan de dominio marítimo. Ninguna constitución, ninguna ley peruana habla de mar territorial. En nuestra cabeza está, porque así hemos sido educados desde la escuela. Pero las leyes peruanas hablan de dominio marítimo. Las leyes peruanas son compatibles con lo que dice la Convención del Mar. ¿Y por qué entonces no la firman? Bueno, por lo que tienen en la cabeza, pues. Por aquello del mar territorial. Bueno, eso es, ¿no? Claro. Pero eso no está en las leyes, quiero decir, no está en la Constitución, no es algo escrito, no es norma oficial del Estado. Es un deseo. Es un recuerdo del mar de Grau, que es sagrado. ¿Eso es todo? Yo creo que sí.
Perdón, pero ¿no lo conversan esto? ¿No? ¿Qué dicen cuando se habla de esto? Bueno, dicen eso, atrévete tú a ir en contra del Mar de Grau para que veas cómo en el Perú la próxima vez que te presentas una elección sacas 0,1. Eso es lo que dicen. Es un asunto de táctica ante la política, ¿no? Imaginemos el siguiente escenario. Chile se allana a la demanda peruana. Dice, usted me demanda, tiene toda la razón, el mar es peruano, pero usted... Pero ya se habrían allanado. No, es una situación hipotética, ¿no? Se allanó. Pero Perú ha dicho que las convenciones de 1952 o 1954 están vigentes, no ha dicho que no existen. No, claro. Están ahí. ¿Sí? Y que son instrumentos pesqueros. Instrumentos prácticos para resolver situaciones concretas que tienen que ver con la pesca. No sé. Y establece el del 54, el del 52 es una declaración de los tres países ante el mundo proclamando las 200 millas, porque estaban los derechos económicos exclusivos, ¿no es cierto? Entonces establecen estos tres países los derechos económicos exclusivos y Perú ha dicho, mire, no son tratados de límites, sino que simplemente pesqueros. Sí, acuerdos prácticos, ¿no? Pero establece un límite pesquero, ¿no es cierto? Al final eso es, porque hay un, dice, paralelo, pero será pesquero, no es mar. Entonces la pregunta es, si Chile se allana y le dice, señores, tienen la razón, pero ustedes dicen que estos tratados están vigentes, ¿cómo aplicamos estos tratados de límites pesqueros? Bueno, es que los acuerdos, ¿no?, los instrumentos jurídicos del 52 y del 54, principalmente el de 1954, lo que establece es una zona de tolerancia para las embarcaciones pesqueras menores que puedan pasar de un lado a otro sin que el otro los meta presos, los multe. Y eso significa... Entonces son acuerdos prácticos para resolver una situación concreta de la existencia de pescadores artesanales que no tienen instrumentos de navegación y que inadvertidamente cruzan. Eso significa que al reconocerse que hay un límite pesquero, digamos no límite marítimo territorial, pero pesquero, ¿significa que Perú le otorgó los derechos de pesca en todo ese sector a Chile? Porque si no, ¿qué sentido práctico tienen estas convenciones? No, tienen pues ese sentido práctico para evitar que los barcos artesanales vayan de un lado a otro y sean multados por cada uno. Tienen una zona de tolerancia, porque lo que está estableciendo es una zona de tolerancia, ¿no? Lo que significa que hay un límite, porque si no, no habría tolerancia, no habría nada. La pregunta que se hacen algunos académicos chilenos es que entonces hay un límite pesquero para derechos de pesca. Entonces, ¿significa que Perú sí reconoce derechos de pesca en Chile en ese mar? Bueno, mire, mientras no haya un tratado, ese es el punto, pues. Es decir, si el Perú dice no hay un tratado, lo que hay es un arreglo práctico para una situación concreta, ese arreglo práctico tiene una validez hasta que haya un tratado. Entonces, el Perú reconoce el instrumento de 1954 hasta que haya un tratado. Mientras no haya un tratado, ese es el arreglo práctico. Hagamos un alto porque... Al haberlo, dejará de valer, ¿no? Le voy a contar qué contestó una alta fuente chilena sobre esto. Volvemos en un instante. Antonio Zapata nos acompaña esta noche, nos queda como siempre poco tiempo. Alguien me dijo que si se da esta situación, Perú gana. Pero las convenciones de 1952 y 1954, yo uso la palabra general convenciones para no entrar en la discusión si son tratados o no, dice, bueno, Chile tendría derecho de pesca en mar peruano, pero Perú tendría que regular disposiciones tributarias, normas tributarias, derechos de pesca en cuanto a los volúmenes de captura, cuotas de pesca, tendría que regular también normas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Situación explosiva, y esto tendría que regularlo la Corte en definitiva. O sea, algo que no se ha previsto mucho y que tendremos que estar muy atentos al 3 de diciembre a ver si Perú lo pide. Porque hasta el momento no se ha escuchado que Perú haya pedido esto, pero lo puede pedir todavía. ¿Han discutido en Lima esta situación? Bueno, yo veo que ambos países tienen posiciones que son sólidas. En el caso peruano, la postura se apoya en la idea que está presente en la CONVEMAR, que donde hay áreas de superposición, la división debe ser la equidistante. La postura peruana plantea exactamente lo que dice la Convención del Mar al respecto, mientras que la postura chilena es sólida también porque se apoya en la posesión,
Desde 1952-54 estamos ahí, han aceptado ustedes libremente que estemos nosotros aquí y entonces tenemos una posesión de largo tiempo histórico. Ambas posturas son sólidas, de tal manera que lo que habrá en La Haya probablemente es una solución compleja, que no le dé la razón al 100% a ninguna de las partes y que quizá las obligue a sentarse a la mesa a una negociación bilateral para resolver algunos pendientes como el que planteas ahora. La vez anterior que el Perú estuvo en La Haya fue en los años 1950, un caso con Colombia, y la resolución obligó a Colombia y a Perú a sentarse en la mesa de negociación y resolver y afinar los detalles. Preveo lo mismo. ¿No le parece raro que más allá de los agentes que van a abrir los alegatos, los agentes de cada país, los abogados que van a llevar el peso de los alegatos no sean ni peruanos ni chilenos? Es que conocen pues la Corte. Bueno, pero ningún abogado peruano ha litigado ante la Corte. Para litigar ante la Corte mejor es que contratar unos expertos que lo hayan hecho uno al antes. menos, un chileno, un peruano, ¿no habría sido mejor? Uno. Bueno, por último, por estética, por decoro. Exactamente. Después de esto, chilenos y peruanos lograrán finalmente una reconciliación definitiva. Yo creo que sí. Mire, en el Perú tenemos doble experiencia. Hemos perdido guerra con Chile y hemos ganado guerra con el Ecuador. Y con el Ecuador nos hemos reconciliado. ¿Cómo nos reconciliamos con el Ecuador? Cuando el Perú ofreció una pequeñísima compensación territorial simbólica. Tihuinza se llama, 1 kilómetro cuadrado, pero Tihuinza bastó para que el Ecuador nos perdone, pase la página de la guerra perdida con el Perú, y hoy día las relaciones son óptimas. De tal modo que teniendo el Perú la experiencia de perdedor con Chile y de ganador con el Ecuador, ya se amistó con el Ecuador. Lo mismo ocurrirá ahora con Chile. Nos hará La Haya una pequeña concesión y se terminará anímicamente la guerra del Pacífico en el Perú. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ti las gracias. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos todas las noches. Muy buenas noches.